Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Muchas gracias, señor ministro de Petróleos, de Energía, de Hidrocarburos. Prácticamente intentamos declararle salvador de esta coyuntura petrolera. Y no crea que hay mucha generosidad de mi parte, señor ministro, usted se lo merece, porque tras un inventario de lo no realizado durante tantos años, aparte de un descuido de desconocimiento, de no saber dar valor a los nichos que nosotros teníamos en desperdicio, los antecesores suyos o los que vinculaban el trabajo imaginario y certero para unos casos y para otros, de la angustia que estaba viviendo el desmoronamiento de la caja fiscal, de ya mismo, sí tenemos, sí podemos, pero nunca practicaron lo que usted, tras una ronda investigativa, encontró que un intracampos, mediante ese mecanismo de ronda, podría lograr inversiones petroleras gigantescas para nuestra condición, gigantescas y salvadoras, diría yo. Yo le pido al Ecuador que lea un poquito, que investigue lo hecho por el ministro Carlos Pérez y le premie simplemente con una mirada de aplauso y de gratitud inmensa por todas las cosas que se ha venido haciendo. Hasta que este momento tengamos, señor ministro, una primera venta de petróleo en el mercado spot, que en este año generó por las ofertas recibidas en su cartera de Estado que van a beneficiar a mayores ingresos que va a recibir el país. Petroecuador conoció ayer las propuestas en firme, entiendo que de 10 empresas públicas y privadas que aspiran a adjudicarse el contrato para la exportación de 2.160.000 barriles de crudo oriente de 24 grados API. Un total de 46 firmas fueron invitadas a participar en el mar y esas cosas. Tiene que también tomarse unos descansos. La gente ha sido, si no lo hacía así, el seguimiento que usted le dio, no creo que hubiera tenido o cobrado la evolución tan significativa que tiene para el país y que hoy lo vamos a informar, porque usted no es un hombre de vanidades. Usted es un técnico que conoce de la materia, ministro, y desde el comienzo en esta casa de comunicación usted recibió nuestro beneplácito y nuestro cariño y anticipado orgullo y gratitud por lo que viene haciendo. Entonces, una panorámica de lo que hemos logrado y esto que yo primera vez en toda mi cobertura petrolera, comenzando desde el Foro de Opinión Petrolera con René Bucarán hace muchísimo tiempo, le dedicó Radio Democracia y consta
A generaciones intermedias y viejos oyentes consta que nuestra dedicación fundamental fue desde hace muchos años al tema petrolero. 46 firmas tenemos en este momento para el logro de qué objetivo, señor ministro. Bienvenido y muy buenos días. Gonzalo, muy buenos días. Gracias por sus palabras, que no las merezco. Yo estoy trabajando para el país y es un compromiso de vida el que yo tengo de buscar el profesionalismo y la transparencia en todo lo que tratamos de hacer. Realmente yo también tengo que dar gracias a los equipos que trabajan conmigo, tanto del Ministerio, Petroecuador, Petroamazonas y por supuesto las otras áreas de electrificación y minería, CENEL, CELEC, etcétera, etcétera. Sin el compromiso de todos esos soldados que están trabajando, a la transparencia que el gobierno ha mostrado en todos estos procesos, a la confianza que las empresas van demostrando por el país, al hecho de que aquí no hay adjudicaciones a dedo, sino que las empresas en su delante ven la apertura de sus propias ofertas, participan de estos procesos, la prensa está presente, de tal manera de que aquí todo el mundo se da cuenta de que no hay juegos, que quien gana las licitaciones, mientras estén calificados y tengan toda la documentación en regla, pueden participar. Y esos son los resultados. El día de ayer nosotros obtuvimos en la oferta para esos 2.160.000 barriles, 3.99 dólares por encima del WTI, lo cual es algo muy positivo para el país. Sí, son condiciones de mercado también y eso tenemos que entenderlo. Hoy por hoy, las refinerías tienen un déficit en cuanto a la entrega de crudo, por lo que sabemos que está sucediendo en Venezuela. Entonces el Ecuador toma ventaja de esas situaciones de mercado y pone el crudo. Crudo que hoy por hoy nos está sobrando por la suspensión de operaciones en la refinería de Esmeraldas y tenemos que ponerlo a buen uso. Ese crudo estamos en este momento suspendidos alrededor de 50.000 barriles diarios que no se está procesando en Esmeraldas por el mantenimiento de la refinería, y ese crudo es el que se está sacando al mercado y seguiremos sacándolo y aprovechando, repito, de la coyuntura. Ecuador también tiene que aprender a jugar al mercado, ¿no es cierto? Cuando estamos en las malas igual nos golpea duro, pero cuando estamos en las buenas tenemos que tomar ventaja del mercado. Hemos descubierto una empresa que se pone, no ella las botas como antes, nos pone a nosotros, esta Tesoro Refining, una refinería Tesoro, más o menos esa es la denominación y la marca. Es una refinadora diaria, ¿no? O sea, ellos refinan y tienen a su refinería monto, siendo primer cliente y sin intermediarios, la ganancia es por el doble. Así es. Porque si hubiera llevado la intermediaria y además en negociaciones que jamás convinieron al interés nacional. Sí, eso es igual las Eso se llama honradez de su parte, señor ministro. Perdone que le diga cuánto bandolero de esta rama ha cruzado por las puertas siempre abiertas y oportunistas del área petrolera del Ecuador, y nos llega un hombre honorable. A los tiempos deben haber habido otros que yo los recuerdo con nitidez y que ya están en descanso eterno o simple y llanamente están en este momento fuera del trabajo petrolero, del área petrolera. Entonces estamos hablando ahora sí de este contrato de 2.160.000 barriles de crudo oriente, 24 grados API. ¿Quién licitó, digamos, esto? ¿Quién ganó el concurso? Yo no estoy seguro en este momento, sí, pero hubo varias. Yo no participé ayer de la apertura de sobres, pero estaba, inclusive Trafigura, que es uno de los intermediarios, estaba participando ahí. Y repito, aquí no hay buenos, no hay malos. El que nos entrega la mejor oferta
es quien se hace acreedor a este tipo de asignaciones y sea quien sea, pues se lleve el crudo. Pero la ventaja, como le digo hoy, es que también están participando empresas que son refinadoras, como es el caso de Tesoro, están participando países directamente o empresas estatales directamente, como la empresa de Chile y las empresas peruanas como Petroperú, etcétera. Entonces, son empresas que han trabajado con el país y que se acogen a las fórmulas y respetan los precios. Tesoro Refining me parece que fue la que ganó con 3.99 por encima, y la segunda, que estaba apenas a décimas, Glencore, quedó a 3.98, o sea, por décimas. Y así es de estricto. Ven su propuesta en pantalla el mismo momento en que se abren los sobres. Sí, esta es la empresa que nos ofrece pagar 3.99 adicionales. Tesoro es, sí, exactamente. Y prácticamente ella es la ganadora del contrato. La apertura de sobres estuvo a cargo de la Gerencia de Comercio Internacional de Petroecuador. Ahí también ha tenido usted que configurar empeños de seguimiento muy importantes, y encontró la gente adecuada. Así es, son puntos tan críticos que, a pesar de que Petroecuador es quien maneja esto, yo estoy mirando por encima del hombro regularmente, o sea, estoy haciendo todo el proceso, haciendo un seguimiento continuo, conversando con el gerente de Comercio Internacional, conversando con el gerente de Petroecuador, que son los responsables de llevar a cargo este proceso, pero... ¿Y ha encontrado usted algún lince que ha pretendido engañar al Ecuador? Siempre hay, o sea, la corrupción o los intentos de corrupción no han parado, Gonzalo. Por cierto, le tengo una noticia importante. La Secretaría Anticorrupción, tuvimos una reunión ayer y están poniendo equipos de trabajo dentro de las 4 EPs que tengo bajo mi mando, que son Petroecuador, Petroamazonas, CENEL y SELEC, que son las más grandes del Ecuador. De tal manera ¿Por qué reaccionan un poquito tarde? La Secretaría se creó hace poquito, ¿no? No es mucho tiempo la creación. Nosotros ya teníamos... ¿Quién está al frente? Perdón, ministro. El doctor Iván Granda. Qué bueno. Entonces, él... en anticorrupción presidencial, dice así usted. Es. Okay. Él está poniendo los equipos dentro de Petroecuador, Petroamazonas, CENEL y SELEC para revisar cualquier tipo de corrupción que pueda haber ahí adentro y seguir limpiando. Todavía tenemos problemas, eso no puedo yo dejar de decirlo. Hemos limpiado mucho, pero es como el cáncer, Gonzalo, ¿no? Usted sabe que eso no es fácil de deshacer si toman y pasarán 5 años para saber si estamos en remisión o no. Así es. Lo que ocurre es que desde que yo recuerdo, y mis compañeros que hemos cubierto en diferentes medios el ámbito petrolero, recordamos que este edificio tiene una historia dilatada, este vecino edificio. Los más grandes atracos a la hacienda pública, a los intereses de nuestro país. Sigamos adelante. Bueno, la apertura de sobres estuvo a cargo, como usted nos manifiesta, de la Gerencia de Comercio Internacional de Petroecuador, y se realizó con representantes de todas las compañías, quiero entender, enviados especiales a comprobar la autenticidad del concurso. Las autoridades verificaron que las ofertas cumplieron con los requerimientos legales y financieros correspondientes, y en el transcurso, entiendo que de esta semana se van a conocer todos los resultados, ¿o ya son conocidos? No, ya son públicos. Ese mismo rato se conocieron, y por eso sabemos que la empresa ganadora es la que proporcionó la mejor oferta de 3.99 por encima del WTI, y será a quien se le adjudique el contrato. En los próximos días se hará la firma del contrato. ¿Qué resta de Introcampos, de la ronda? A ver, de Intracampos es otro proceso. Esto lo lleva el ministerio.
de energía y recursos naturales no renovables. El día de ayer se abrieron los sobres para la licitación de 8 bloques del nororiente ecuatoriano. Entre esos bloques están Charapa, Chanangue, Chaino, Iguana, Arazá, Perico, Espejo, que son los 7 que recibieron ofertas. Pañayacu no recibió ofertas, que fue el único bloque que no recibió ofertas. Gonzalo, yo estoy muy satisfecho por lo que sucedió ayer. Me apenó que empresas importantes no participen, pero hubo participación de importantes empresas, como es el caso de Frontera, Geopark, que son las que participaron en el Ecuador, empresas como Gran Tierra, que es otra empresa muy importante que ha sido muy exitosa en Colombia, es una empresa canadiense, participó Petrobel, que es una empresa que está aquí en el país, y otra empresa, Petrolamerec, que es una empresa subsidiaria de una de las que está aquí en el país, etcétera. Y lo mejor de todo, Gonzalo, recibimos ofertas por 7 campos, recibimos 16 ofertas de 7 empresas y lo mejor de todo, repito, Gonzalo, es que recibimos unas ofertas económicas por 370 millones para exploración y 800 millones para desarrollo. Récord, ¿no? Son 1.170 millones de inversión nueva que va a ingresar al país. Yo creo que los ecuatorianos debemos estar muy satisfechos con esto. Esto nuevamente muestra que la opción de los contratos de participación, que es la primera vez que este gobierno usa este tipo de contratos, es positiva para el país. Y también quiero comentarles que en cuanto a participación, cerca del 80% queda con el Estado. Eso es importante saber, no hay que tenerle miedo a este tipo de contratos y asustarse y pensar que las empresas privadas se van a llevar todo el beneficio de estos contratos. Bien negociados, bien manejados, la participación para el país es importante, o sea, alrededor del 80% queda sin riesgo para el país, además, sin tener que invertir dineros del Estado que son tan escasos hoy en día. De los 8 campos licitados, ¿no se han recibido ofertas para operar Pañayacu? Pañayacu es el único campo que no recibió ofertas. Todos los otros 7 campos recibieron ofertas. Para el resto están dispuestos a invertir estas firmas de difícil pronunciación. Zarubezhnev. Zarubezhnev es una empresa Petrobel. rusa. Petrobel. Gran Tierra Energy. Gran Tierra Energy es una empresa muy seria, muy importante. La Frontera también. Frontera también, son empresas que ya están en América Latina, en Colombia, Perú, en Argentina, en Chile. Entonces, son empresas que conocen. ¿Esta es brasileña, esta Flamingo Operación? No, es americana. Americana mismo. Sí. Americana. La producción total de los 8 campos licitados no superaría los 20,000 barriles diarios. Andrés Vinuesa, técnico petrolero y ex empleado de Petroamazonas, comentó que la falta de empresas interesadas no se debió al cambio hacia los contratos de participación, sino que en las nuevas cláusulas incluidas no se tomaron en cuenta condiciones requeridas por la mayoría de empresas del sector. ¿A qué refiere el exfuncionario de Petroecuador? Sí, hay cosas que algunas de las empresas solicitaron que se cambien el contrato que se les presentó en la licitación, porque al ser transparente esta licitación, por cierto, se abrió también las ofertas delante de todos ellos, delante de la prensa, así que por ese lado no hay preocupación. Pero sí, las empresas manifestaron su preocupación y solicitaron la inclusión de ciertas cláusulas en el contrato. La más... sonada, la de digamos, estabilidad económica. La de estabilidad económica es una de las cláusulas que
que solicitaron, pero eso no es una cláusula estándar a nivel internacional. Los contratos anteriores en Ecuador sí la tienen. Pero la comisión que analizó esto consideró que no era necesario. El señor ministro de Economía y Finanzas considera de que cualquier ajuste tributario que se pueda hacer no va a tener mayor impacto en estos contratos. Inclusive entiendo que él se ha reunido con las empresas a explicarles que no debería haber una preocupación respecto de esto, pero eso hizo que unas 3 empresas tomen la decisión. Obviamente es una decisión propia de ellos de no participar. Pero eso no... Exigían recambios tributarios, ¿no? De normatividad tributaria. No exigían cambios de normatividad tributaria. Lo que exigían o pedían o ajustes en el contrato es que haya la cláusula de estabilidad económica, es decir, que si es que hay algún cambio tributario, se permite el ajuste de las tarifas o de la participación en el contrato. Eso no tenía un poco de razón, creo yo. Podrían tener pero digamos las reglas estaban dadas y nosotros vimos que no queríamos cambiar las reglas en mitad del juego y por ende... Demostraron ustedes que no iba a haber esa cosa. La legislación de la instancia del convenio o de la duración del contrato. Puede haber variaciones, pero lo que el señor ministro de Economía y Finanzas ha dicho es que no va a haber un impacto y que las empresas deben estar tranquilas. El problema es obviamente la historia, o sea, las empresas saben que en los años pasados ha habido 20 más cambios a la legislación tributaria y eso hace que... Todas en re menor, como les gusta a ambas partes, en ese tiempo les gustaba, pues no. Entonces, había ese nerviosismo y obviamente las empresas tienen la potestad de participar o no participar. Pero yo creo que eso no ha cambiado el resultado, que ha sido muy positivo para nosotros y repito, hay empresas muy serias dentro de este proceso. Los montos excedieron nuestras expectativas. Pensábamos que íbamos a obtener una inversión por alrededor de $1.000 millones, llegamos a $1.170 millones de inversión, es decir, yo creo que ha sido un éxito el proceso. ¿Y cómo vamos en la OPEP con el pedido y la autorización que requerimos para la cuota, especialmente para la cuota de recorte de producción? Sí, el señor viceministro estuvo en meses pasados en las reuniones de la OPEP y yo ya recibí una carta del secretario de la OPEP en la que recomienda al directorio que se apruebe la propuesta de Ecuador y de otros 2 países adicionales en cuanto a la cuota de producción. Es decir, ahora lo que falta simplemente es un trámite ante el directorio, pero estamos confiados de que la recomendación del secretario de la OPEP sea aceptada y que no tengamos ningún problema en producir no los 508.000 barriles que dice la OPEP, sino por encima de los 530.000, que por cierto hoy estamos trabajando ya en ese orden de producción, habiendo incrementado ya alrededor de 15.000 barriles diarios la producción y va creciendo conforme se siga desarrollando el campo ITT. Ministro Pérez, usted ya tiene una idea de cuánto vamos a captar en inversión nueva, porque son más o menos 1.170 millones, una primera cifra que nos hicieron conocer a través de un comunicado y un boletín de prensa. Esto se espera captar en la 12ª ronda petrolera de Intercampos. ¿Estamos de acuerdo? Y si nos puede ilustrar de mejor manera a los ciudadanos. Sí, efectivamente, las empresas se han comprometido, por ejemplo, a perforar 27 pozos exploratorios en estos 7 bloques. Son los bloques del bastante vecinos. Sí. Del nororiente ecuatoriano que están cerca el ITT. No. Este es otro sector. Yo tengo una confusión. Sí, en el nororiente ecuatoriano están entre Lago Agrio y Tarapoa, Libertador, entre esos campos. ¿Y eso le dejaron las otras administraciones para buen tiempo o no le tomaron en cuenta? Esos bloques estaban con Petroamazonas.
Obviamente Petroamazonas no tenía los recursos y estaba enfocada en desarrollar los campos más grandes, sea Xuxufindi, Sacha, Auca, Cuyabeno, Y etcétera. teníamos ahí nuestra Y riqueza en teníamos ahí- suspenso. Entonces, Qué horror. en vista de que el Estado ecuatoriano no tiene la capacidad financiera para dedicar para esos proyectos, que venga la empresa privada y que se enfoque y son quienes le van a realmente a poner un foco al desarrollo de estos campos y se espera una producción tope de alrededor de 18.000 barriles diarios adicionales por estos campos cuando estos campos ya empiecen a ¿Y producir. cuántos pozos exploratorios? Son 27 pozos los que se han propuesto por parte de estas empresas y como le decía antes, Incluidas, claro, las empresas interesadas deben haber dicho, permítanme, yo voy a fue explorar. parte de la oferta. En la oferta ellos tenían que decir voy a invertir tanto en esto y esto. Precisaban. Precisado. Y ahí están, voy a invertir un pozo, 2 pozos, 7 pozos en exploratorios a más de desarrollo. Entonces, por eso es que los números que nosotros les damos son 370 millones de dólares en exploración, que incluyen estos 27 pozos, y 800 millones de dólares ya en el desarrollo del campo, que son los pozos ya de producción, de desarrollo, etcétera. ¿Por qué escogió y en qué consiste la modalidad contractual? A ver, siempre las empresas prefieren la modalidad de participación. Ese es un estándar en la industria. La razón principal es porque las empresas pueden registrar en libros las reservas que tienen dentro de esos campos. Al ser contratos de servicio no se puede contablemente registrar en libros. Eso quiere decir que no se le revaloriza a la empresa, por un lado. Y por otro lado, con esas reservas que ellos ponen en libros, ellos pueden apalancar el financiamiento de esos proyectos, lo cual no lo podrían hacer si esas reservas no están en libros. Entonces, esa es la diferencia y obviamente todo está a riesgo. Ellos manejan sus planes de exploración y desarrollo, hacen sus estudios sísmicos, etcétera, etcétera, para poder trabajar y obtener los mayores réditos de En esos esta campos. modalidad la empresa o las empresas asumen el riesgo, ¿no? Así es, 100% es riesgo de las empresas. Y también de la producción. ¿Qué hay Así con la es. producción? Si no tienen producción, no se resarcen de sus inversiones y ahí es donde ellos tenían que presentar la participación que ellos quieren y la que le dan al Estado, que fue otro de los parámetros de evaluación para ver quién ganaba las Pero no ofertas. son, por decir de alguna manera, no son legos como para no haberse dado cuenta y haber investigado análisis previos que seguramente el mismo Estado y su institucionalidad los preveó o ellos mismos han realizado. No, nosotros teníamos y tenemos pues un data room donde se les proporciona toda la información técnica histórica que nosotros tenemos, pozos de correlación vecinos, sísmica 2D, sísmica 3D, todo eso ellos compraron. Fue un costo de $100,000 a cada una de las empresas para poder participar y comprar las bases que incluye el acceso a esa información. Luego hacen todo su análisis técnico y en base a ese análisis técnico que cada uno de ellos hace, presenta su oferta. Y en gestar el equilibrio de porcentajes que comparte el Estado y estas compañías, ¿qué cuidados ha tenido usted? A ver, en los convenios. La legislación prevé que el Ecuador tiene que tener más del 50% de participación en Pero esos antes proyectos. ellos percibían más ingresos que el Estado. Eso es debatible, y depende cómo se lo mire. Sí se usó ese discurso antes, así es, por las autoridades para justificar el cambio de contratos de participación a contratos de servicio. Pero, ¿qué era lo que sucedía? Lo que sucedía era que los contratos como estaban antes no tomaban en cuenta la variación en el mercado del precio del petróleo a nivel internacional. Entonces, cuando el precio estaba bueno o alto, las ganancias de las empresas eran extraordinarias. Cuando el precio era bajo, no, y ni siquiera alcanzaba para pagar lo que tenía que pagar. Entonces, lo que hemos hecho hoy en estos nuevos contratos es que el contrato se ajuste por sí solo, ya previsto,
de acuerdo a la variación del WTI en el mercado. Es decir, cuando haya ganancias extraordinarias para la empresa porque el precio del crudo subió demasiado, la participación de las empresas automáticamente baja. Eso hace que mantengamos un balance en el contrato indiferente de la variación del precio internacional del petróleo. Eso era algo que no tenían los contratos anteriores. Entonces, usted los incluyó. Los hemos incluido y eso es parte del estudio que se hizo antes para lanzar esta ronda. Porque antes no había pues una calificación tan celosa de las capacidades de las empresas. La calificación de las empresas no pasaban de ser sino una presentación de ofertas. Yo creo que Petroecuador, el Ministerio y el Estado nunca hizo funcionar, digamos, la imaginación en primer lugar, la experiencia y los récords internacionales para saber con quién estamos tratando. Y decíamos nosotros cuántas denuncias aquí formulamos en el sentido de que eran inversionistas de aquí, criollísimos, que se inventaban unas marquitas y participaban y se tomaban los contratos. Por eso que esto no prosperó nunca. No eran empresas serias, consolidadas financiera y técnicamente. Explíquenos esta parte, ministro. Sí, a ver, el señor presidente de la República fue muy claro cuando me encargó esta responsabilidad. Me dijo, yo quiero que vengan empresas de primer orden a invertir en el país. Nosotros Qué buen consejo de Moreno. A ver, el señor presidente Moreno es una persona muy inteligente, o sea, él no será un experto en petróleos, pero él tiene una lógica común y un sentido común que es muy positivo. Y son de las pocas directrices que él me ha dado a mí. A Dios gracias, cuento con su confianza. Además, lector empedernido, como me dicen, del tema petrolero, precisamente porque nació en la Amazonía, ¿no? Nació en la Amazonía. Un amazónico más o menos bien educado se dedica a estas lecturas. Entonces él me dijo, mire, yo necesito que me cuide el ambiente, que me cuide las comunidades, que me cuide las sociedades, que me busque empresas que sean de primer orden, y eso es lo que hemos hecho. Hemos sido muy celosos en la evaluación de las empresas, estudios de sus estados financieros, de reservas, experiencia que tengan en este tipo de proyectos. O sea, realmente las hemos esculcado hasta no más. No queremos tener sorpresas ni gente aparecida aquí que venga a especular con ganar un contrato y después venderlo a ganancia a alguien más. Entonces, queremos empresas que vengan y se queden en el país. Y ese es el compromiso que yo tengo, por ejemplo, de Geopark, empresas como Gran Tierra, que quieren venir a quedarse en el país y seguir buscando oportunidades en el país. Entonces se cumplió otro de los objetivos, que era traer, digamos, inversiones extranjeras, pero de reconocidas empresas con experiencia, ¿no? Este fue un objetivo importante que predicó en sus discursos el presidente Moreno. Así es, nosotros ya vamos en el periodo del presidente Moreno en estos proyectos por encima de los 3.500 millones de dólares en inversión para el sector petrolero. Entonces yo creo que eso muestra la gestión que los equipos de trabajo a nivel de Petroamazonas, Petroecuador y el ministerio están haciendo, y seguiremos con esto. Es una labor de día a día. El impacto en la macroeconomía de Ecuador va a ser sensacional. Poco a poco las inversiones van llegando y esperemos y ese sí es un pedido a las empresas, que por favor traigan capitales nuevos al país, que alimenten a la economía, que busquen generar puestos de trabajo, que busquen utilizar las empresas nacionales, que las hay de muy buena calidad aquí para la elaboración y construcción de equipos, para la prestación de servicios, ¿Y ellos denotan confianza en invertir en este momento en Ecuador? Así es, si no, no habría esto. Es una pregunta que le formulo a usted, ¿y qué pruebas tiene de aquello? Claro, bueno, las que estamos comentando hoy, Gonzalo, yo creo que esa es una muestra
clara de que hay un interés de las empresas de seguir viniendo al país, luego de la gestión que ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas con el financiamiento a través de los multilaterales. Yo creo que es una muestra más de la comunidad internacional, tiene confianza en el Ecuador, y eso yo creo que también es un logro del ministro Martínez y de su equipo de trabajo. Su conocimiento y su cálculo respecto a lo que tiene este momento contemplada su memoria. En el proceso estamos buscando compañías que van a participar en el proceso con conocimiento de causa. En la ronda intracampos se permitirá inversiones para el desarrollo, ya lo dijo usted, de 7 bloques. Repitamos los nombres: Iguana, Perico, Arzá Este, ¿no? Arzá Este. Arzá Este. Sí. Espejo, Zaino, Charapa y Chanangué. Y Chanangué. Sí. Todos estos pozos están ubicados, como ya lo dijo, en la provincia de Sucumbíos. En el nororiente ecuatoriano, sí. Ya. Sucumbíos y Napo. Ya. Esto nos llevará, la exploración y explotación nos llevará buen tiempo. Yo creo que no debe tomarnos mucho tiempo porque son zonas relativamente conocidas. Como su nombre lo indica, están rodeados ya de otros campos que están en producción. Entonces las empresas creo que podrán entrar a producir. O sea, son yacimientos ya descubiertos anteriormente, pero mal explotados o algo por el estilo. No son conocidos, sino porque esos bloques son exploratorios, pero los vecinos tienen. Es lo mismo que si usted tiene agua en su casa, el vecino muy probablemente tiene un pozo de agua en su casa de al lado. Eso es un poco lo que sucede. La otra ventaja es toda la infraestructura está cerca. Carreteras, oleoductos, polioductos, ejemplos de plataformas también, etcétera. Experiencias Entonces, malas y buenas exacto. También. Entonces, todo prácticas que no han cuidado a la comunidad, que es otra de las recomendaciones del amazónico presidente que tenemos ahora. Así es. Y en eso también cuídame estamos las comunidades. Cuídame las comunidades, cuídame. Yo quiero pasar a la historia como un presidente que cuidó y respetó. Entonces son cosas y nosotros tenemos que ir buscando ese balance, esa sostenibilidad, ese respeto, haciendo las cosas bien, y ese es nuestro compromiso, Gonzalo. Ya en Girón no va a haber por el momento esta consulta en cuanto a la vocación que han demostrado o no han demostrado los pobladores sobre el tema minero. Esta era la consulta, o más bien, oriéntenos cómo iba a ser la consulta, cuál era la pregunta brillante. Sí, la pregunta, y lamentablemente esto está muy politizado, debo decirlo, lo están usando como campaña política en vez de no realmente, momento, en vez de que realmente se cuiden las cosas o se hagan las cosas bien. No hubo un dictamen de la Corte respecto de la calificación de esta pregunta. Lamentablemente el CNE la calificó sin ese dictamen de la Corte. Y lo que las comunidades han hecho es pedir a la Corte que no se califique la pregunta para ser consultada a la comunidad de Girón. Este momento le toca al CNE, debería acatar, pero obviamente, repito, es político. El aparato judicial es independiente, está procesando un pedido de la comunidad, y al haber sido arbitrariamente calificada por CNE sin que haya un dictamen, eso es lo que cuestiona la comunidad.
En la comunidad hay los que están manejados por ciertos líderes políticos que están en contra de que se haga este proyecto, y hay otra buena parte de la comunidad que está a favor del proyecto, que consideran que eso, bien hechas las cosas, creará puestos de trabajo y desarrollará la zona. En eso nos encontramos hoy y veremos a la final cómo se desarrolla todo esto. Antes de regresar al tema petrolero, me falta unos 2 puntitos que me parecen importantes. No obstante, el haber topado el tema minero, ¿nos puede dar usted un cuadrante global, una panorámica de cómo estamos entusiasmados en minería? No solo en la etapa indagatoria y en las certezas que seguramente hemos aumentado, donde hay mucho oro, donde hay mucho cobre, qué sé yo, y no nos ilusionemos mucho, porque eso a veces perjudica en términos de comunicación, se abren enormes expectativas, a veces desmesuradas, y los pueblos reaccionan según esos repertorios de buena onda, pero que es mejor elaborar enunciados o anuncios de a poco. Pero en términos generales, la panorámica minera, ¿cómo le ve usted, ministro Pérez? A ver, en cuanto a las reservas que el país tiene, yo creo que son muy positivas. Obviamente cada proyecto está en diferentes etapas. Los que están en exploración están justamente tratando de verificar esas reservas. Poco a poco se sigue avanzando, se están haciendo los pasos de prefactibilidad y factibilidad de cada uno de los proyectos. Las empresas que están aquí en el país son empresas de primer orden a nivel mundial, de varios países, canadienses, australianas, inglesas, chinas, etcétera, que están trabajando. Y una de las cosas, nuevamente alineado con lo que pidió el señor presidente, lo que exigimos a las empresas es que se hagan las cosas bien, que se hagan las cosas con cuidado de la comunidad, con cuidado del ambiente. Lamentablemente, usamos a la minería ilegal como un ejemplo de lo que es la minería, y ahí es donde estamos equivocados. La minería ilegal es la que hace daño al país, la que hace daño al medio ambiente, la que hace daño a las comunidades, y esa es la minería que nosotros tenemos que ver cómo la volvemos una minería eficiente, que use prácticas adecuadas para el desarrollo, que no dañen los ríos, que no dañen el entorno. Mire lo que está sucediendo en Buenos Aires, por ejemplo, o en Cielito, cerca de donde es usted, Gonzalo, ¿no es cierto? O sea, muy cerca. Muy cerca. Sí. Miren el daño y como país, ¿cómo podemos aceptar eso? Nadie lo va a aceptar. Pero no confundamos eso con una minería responsable, con una minería que no está causando daño. Pero se usan esos argumentos nuevamente políticamente para tratar de desvirtuar las cosas positivas y mostrar las cosas negativas frente a la comunidad. Así es, pero lamentablemente se han introducido ya, digamos, bandas, digamos, entes peligrosos que han venido del sur, que han venido de todas partes. En el norte, las cosas Gonzalo, para la policía especialmente están muy complicadas. Está muy complicado. Mire, Buenos Aires en este momento están metidos grupos guerrilleros, grupos paramilitares, hay una cantidad de armamento, municiones ya ahí, y es algo que se está discutiendo internamente de cómo resolver ese problema. Porque se ha vuelto casi imposible que inclusive para la policía ingresar allá. Y eso es algo que nosotros tenemos que analizar y ver cómo vamos a resolver esa situación. Cielito es una de las áreas que está cerca a 15 kilómetros o 14 kilómetros al norte de
de la zona, y también está recién empezando ese foco, es menor. Es una fila de montañas que desde muchachos los imbabureños comentábamos, y nuestros maestros de escuela incluso conocían que eran montañas de oro. Claro. Decían así pues en ese tiempo, Así ¿no? es. Con un genérico montañas de oro. Yo recuerdo fielmente. Y allí las cosas continuo tampoco como que nos convienen mucho, porque de lo contrario... No, ya llega un momento que se sale de las manos y continuo. Eso le digo, va a haber un descontrol impresionante. No se puede manejar continuo ya Son eso, mafias. cuando son mafias, son capitales enormes de narcotráfico. Así es. Y si usted se da cuenta ahí, hay trata de blancas, hay insalubridad, hay un deterioro terrible del ambiente, se llevan contaminantes terribles a los ríos, o sea, realmente es mundo de nadie. Un escenario caótico en todo sentido. Yo lo que le recomiendo es a la ministra del Interior, con todo respeto, que le ponga ojo. Estamos trabajando con ella, Sí. Gonzalo. Y está apoyo a muy la entera. policía, ¿no? Y el comandante general tiene que ponerse las pilas. Estamos trabajando con ellos de la mano y la ministra está totalmente involucrada y respaldando, y tendremos que salir con una estrategia para resolver ese problema en las próximas semanas. ¿Cómo nos va a ir, según sus previsiones, en los pozos Ispingo A y B? A ver, en los próximos días tendremos nosotros las licencias emitidas por el Ministerio de Ambiente para las plataformas A y B. Nosotros, igual, por pedido del presidente, hemos suspendido el desarrollo de las plataformas dentro de la zona de amortiguamiento. Y por eso nos estamos enfocando en las plataformas A y B que están fuera de la zona de amortiguamiento. Obviamente eso nos reduce el potencial de Ispingo, porque estaban 5 plataformas dentro de la zona de amortiguamiento. Ya no van a poder ser utilizadas. Veamos qué pasa en el futuro. Bien. Yo no sé si ¿Y se esa va o no negociación está a cargo de quién? se... De la zona de amortiguamiento. No hay una... ¿No es una negociación no con las es- comunidades? No hay una negociación en este momento, fue una decisión unilateral del gobierno nacional de no entrar por ahora a esa zona. ¿Y usted sabe por qué? Sí, claro, fue una decisión nuestra para evitar conflictos. No queremos, Eso le digo. no queremos tener conflictos ni con los pueblos amazónicos, ni con grupos ambientalistas que un tiempo atrás se tomaron mis ¿Y qué oficinas. piden o exigen nuestros pueblos? Nuestros pueblos En ese sector. que no se desarrollen esos campos, básicamente. Ese es el pedido de algunos pueblos amazónicos, que no se desarrollen esos campos. A pesar de que estamos dentro de la legislación y dentro de la declaratoria de interés nacional, es permitido hacerlo sin ningún cambio de legislación, pero preferimos llevar la vida tranquilos y vamos a enfocarnos. Vamos a producir alrededor de unos 75,000 barriles de esos 2 bloques, no todo lo que lo que se esperaba, y eso nos va a poner, vamos a seguir avanzando, pero la producción del ITT hacia fin de año va a llegar alrededor de los 125,000 barriles de los 72, 73 que estamos en el día de hoy. ¿Usted conocía al inicio de su gestión que teníamos un problema por examinar y por definir, y eran cuestiones no solamente de justicia? Habían pérdidas enormes que ya estableció Contraloría, y me estoy refiriendo, señoras y señores, señor ministro en especial, me estoy refiriendo al caso Singue. Este es un caso donde las presuntas irregularidades registradas en la licitación del bloque Singue, sucumbíos por parte de la Contraloría en el año 17, hace 2 años, derivaron en un proceso judicial que esta antevíspera oficialmente entró ya en la fase de instrucción fiscal.
La Fiscalía tiene 90 días para determinar el grado de responsabilidad de los 10 procesados, a quienes ayer, o antier me parece, antier era, se les estableció medidas cautelares nuevamente. La Fiscalía investiga por peculado al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. En el momento del presunto ilícito, era ministro de sectores estratégicos. Esto tiene que también recordar la autoridad judicial y los ciudadanos. A los exministros Wilson Pastor también se los va a investigar. Él está prófugo. Carlos Pareja Yanuseli está detenido. Y a 7 funcionarios o exfuncionarios: María Lorena Espinosa, Julio César Cárdenas, Milton Jiménez, José Burgos, Alfredo Heredia. Estoy leyendo una crónica del diario La Hora. José Burgos, Alfredo Heredia, René de Mora y Aníbal Casar. La fiscal general Ruth Palacios desistió de formular cargos en contra de Gustavo Donoso. Creo que el segundo apellido de Gustavo Donoso es Favara. A Glass y Pareja Yanuseli se les ha establecido prisión preventiva y ellos están presos en la cárcel de La Tacunga. Nos deben estar escuchando este momento. Y aquí dice la crónica de La Hora: inicialmente la Contraloría estableció un perjuicio para el Estado de $5.243.132 debido a que para el cálculo del barril de petróleo no se consideraron las reservas totales del bloque, sino del 80% del bloque Campo Singe 1, 2, 3. Asimismo, no se tomó en cuenta acuerdos previos en los que se había fijado en $29 el barril. Tampoco se consideró estudios realizados por una empresa de nombre Yochtech Grupo Limitada, que establecía la reserva de petróleo en 4,5 millones de barriles. Según la Fiscalía, toda esta información era de conocimiento del equipo de negociación y del Comité de Licitación del Estado, que emitió un informe favorable para la contratación del consorcio por un plazo de 2 décadas, de 20 años. Por eso el fiscal dijo que después de realizar una pericia contable, se identificó que el perjuicio no fue de $5.200.000, como acababa yo de leer, como se consideró inicialmente, sino 28 millones, casi 28,5 millones de dólares. Ese es el perjuicio. Con este valor, entre otras irregularidades identificadas por la Fiscalía, está que la empresa no cumplía con requisitos de licitación, pero que aún así se firmó el contrato el 30 de abril del año 2012, época, como suelo decir, de bandoleros, de franca libertad para hacer lo que les venía en gana en ese tiempo. Señor ministro, el asunto es que Fiscalía ha tomado ya conciencia de que hay que dar un respaldo. Esta fiscal habría ganado hasta el puesto a mi coterránea Diana si es que cumplía con su obligación. Ahora busca simular un poquito, pero gracias, fiscal, algo puede usted dejar haciendo. Todavía tiene tiempo y debe tener usted cualquier cantidad de certezas y comprobaciones que le pueden permitir ayudarnos a
a descubrir a otros autores y bueno, en el tema de los hidrocarburos se han cometido muchísimos atracos y vale la pena que los corrijamos, porque a tiempo que están detenidos sus principales cabezas, todo puede salir a luz. ¿Qué aspira usted, señor ministro, de estos temas? Gonzalo, obviamente yo no quiero entorpecer el proceso que está llevando a cabo Contraloría ni Fiscalía. Hay que dejar que las autoridades actúen en base a derecho, en base a la documentación que se pueda obtener. ¿Pero qué evidencias ha entregado el Ministerio a Fiscalía? Nosotros lo que hemos entregado es la documentación que está disponible, es decir, cuál era el libro de reservas en el momento en que se negoció este contrato, la información que era oficial por parte del Ministerio, los contratos, quiénes fueron los que participaron en las negociaciones, ese tipo de información. Ya más allá de hacer el análisis de si hubo o no hubo un perjuicio para el Estado, eso lo manejó la Contraloría y habrá que ver si hay méritos para las acusaciones que se están haciendo. Que yo sepa, no creo que el economista Pastor haya salido del país, no lo puedo, pero entiendo que ayer estuvo aquí en el país y lo que tiene es, no sé si el término correcto, no soy abogado, es arresto domiciliario o algo de ese tipo, pero... ¿Algún tratamiento especial? Sí, más nada, y seguramente es debido a la edad del economista Pastor. Claro, creo que anda un poco enfermo también. Sí, y cuestiones de salud, pero ya las partes tendrán que presentar sus alegatos, en el caso de los imputados, defender y presentar sus documentos de descargo, argumentos de descargo, y veremos en qué termina todo esto, ¿no? En principio, las empresas cuando vienen invierten, y si invierten algo más es porque esperan encontrar algo más. Encontrar más reservas no es algo fuera de lo común. La mayor parte de campos en el Ecuador se encuentran más reservas de las que se negocian originalmente, con contadas excepciones. Entonces, habrá que ver si hubo efectivamente todo lo que se acusa, y todos estaremos a la expectativa de la resolución de Fiscalía respecto de ¿Qué este podría caso. agregar a este módulo informativo que confeccionó el compañero de Teleamazonas, Paul Coello, que pasamos a escuchar en reprise? El juez Iván Saquicela aceptó el pedido de Fiscalía y ordenó prisión preventiva para el ex vicepresidente Jorge Glass y el exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yanuseli en el segundo proceso penal que se los investiga por peculado relacionado al bloque petrolero Zingue. Así, se dio inicio a la instrucción fiscal que durará 90 días. Que bajo la igualdad formal que tenemos todos los procesados con presunción de inocencia dentro de este proceso, no se ha respetado esta igualdad y solo a dos se les agrava de forma exagerada la medida, disponiendo que la prisión preventiva sin motivación de ninguna naturaleza. Es que según un informe de Contraloría se encontraron indicios de responsabilidad penal en contra del ex vicepresidente y los exministros Carlos Pareja Yanuseli y Wilson Pastor y otros 8 funcionarios más en la concesión de la petrolera Zingue. Este informe llegó a manos de Fiscalía, quien investiga el caso desde agosto del 2017. La negociación para la entrega del bloque Zingue al consorcio DGC produjo un perjuicio al Estado, según Fiscalía, mayor a los 28 millones de dólares y según Contraloría, mayor a los 5 millones de dólares. La pericia contable y el valor que determina el informe de responsabilidad de la Contraloría General del Estado no constituyen en este momento pruebas. Bueno, tenemos una pericia que está dentro del proceso, pero estos 28 millones a los que hace relación no tienen pies ni cabeza. Al inicio de la audiencia, la fiscal encargada Ruth Palacios desistió de formular cargos contra Gustavo Donoso, uno de los inicialmente llamados a la audiencia.
Los 8 restantes, entre ellos el exministro de Recursos No Renovables Wilson Pastor, tienen prohibición de salida del país y deben presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Bueno, Unidad Judicial aceptó medidas cautelares para suspender la consulta popular sobre minería en Quinzacocha. Esta información ya la conversamos. Señor ministro, dejemos a la función judicial, ¿no? Y a la fiscalía en justos términos y en el escenario que a ellos les corresponde otorgarle una respuesta muy bien comprobada, pero tampoco atemorizada de nadie, porque los perjuicios hay que pagarlos. Las intenciones también tienen que ser sancionadas, porque se convirtieron ya prácticamente en realidades. ¿Usted qué aspira como ministro en su paso en esta coyuntura tan difícil? ¿Hay más escandalosos episodios que valen la pena sean esclarecidos por la justicia ecuatoriana? Hágale acuerdo a la fiscal especialmente, ministro. Sí, nosotros hemos entregado una cantidad de información. Usted recordará que luego del análisis de las empresas que fueron contratadas a través del PNUD, se ha entregado ya sobre los 5 proyectos importantes todo el perjuicio que hubo para el país, refinería de Esmeraldas, refinería de Manabí, el poliducto Pascuales Cuenca, Bajo Alto y Monteverde. Entonces, eso ya está en fiscalía y espero yo que realmente se haga un seguimiento y un análisis y se busquen los responsables de estos grandes perjuicios para el país. Seguimos avanzando, Contraloría también está trabajando en todos los proyectos eléctricos que hubo. ¿Qué nos deben electricidad? Contraloría, Pablo Celi a la cabeza. Pablo Celi a la cabeza está trabajando en los proyectos, ya está saliendo un informe, por ejemplo, sobre Coca-Cola Sinclair, ya hay un primer informe al respecto. ¿Es grave? Es grave y más es no por el monto. El monto no es grande en este momento, se habla alrededor de $2 millones, pero es más por la inacción de la empresa china de cumplir con los hitos que debían haberse cumplido y cosas básicas como la construcción de un campamento. Simplemente no lo han hecho. Si usted fuera presidente, ¿votaría a los chinos del país? Mire, yo estoy a un punto de pedirle al señor gerente de SELEC que se haga cargo él de terminar las obras y decirle, señores chinos, yo no les pago por esto, otro que ustedes no han hecho, no tienen razón de cobrarnos por estas cosas. Estamos trabajando en resolver el problema de los distribuidores de agua, de las microfracturas que hablamos. Ya nos han dado una garantía de 10 años más de que no va a surtir efectos nocivos en estos, y se está trabajando en el proceso de reparación de esto. Pero hay varios hitos que no se han cumplido, una lista de alrededor de 15 hitos que no se han cumplido por la empresa china. Y simplemente lo que a mí me preocupa es una inacción por parte de la empresa, como que nos aburramos y dejamos. En ese sentido, yo creo que el cuestionamiento de la Contraloría General del Estado es apropiada, o sea, tenemos que decir, señores, cumplan con su obligación. Exacto. Yo he hablado con el embajador de China y con los funcionarios en China de la empresa Sinohydro y siempre dicen, tenemos la mejor voluntad, queremos resolver. Acaban de cambiar el gerente de Sinohydro aquí en Ecuador porque del gerente anterior no se vio ninguna acción y lo que queremos es que terminen el proyecto y se vayan y limpiemos las cuentas, ¿no es cierto? Eso no sucede. ¿Qué falta para que limpiar las cuentas? Nosotros todavía debemos por ese proyecto, tenemos garantías todavía pendientes a nuestro favor que tienen que resolverse y ellos para poder firmar el acta de entrega-recepción definitiva tienen que haber cumplido por estas causas se extiende la paciencia del presidente Lenin. Exactamente, entonces ya llegó un punto que el Ejecutivo dijo, bueno, basta ya, o sea, señores, o cumplen o yo me hago cargo. Como UNASUR ayer. Exactamente, yo me hago cargo, yo termino la obra, yo no le voy
a pagar por esos servicios y le aplicaré las multas que correspondan de acuerdo al contrato porque usted no terminó la obra. Tenemos el otro caso de Toachi Pilatón, que ya es el anterior. Y como eso, vamos avanzando en cada uno de los proyectos. Se está haciendo un análisis igual de precios de cada uno de ellos. Ya por licitar el proyecto Cardenillo, estamos por licitar, a pesar de que estamos ajustando el alcance del proyecto Santiago, porque creemos que el que se preparó por 3.600 megavatios es demasiado grande, no hay capacidad de agua para eso, y creo que se lo va a bajar a 2.400 megavatios. Ya, pero efectivo. Efectivo, espero yo que en los próximos 3-4 meses tengamos terminado el estudio nuevo para poder también licitarlo. No nos vamos a endeudar por esos proyectos, Gonzalo, va a tener que venir la empresa privada a riesgo, invertir, construir, operar esos proyectos. El país no tiene dinero para endeudarse. Y posteriormente a eso, buscando un balance entre la cuenca oriental y la cuenca occidental, tendremos que hacer proyectos que están de este lado occidental de la cordillera para evitar el problema de estiaje que nos causó problemas a fin de año, donde tuvimos que inclusive comprar energía de Colombia, porque todos los proyectos están cargados a la zona oriental. Cuando hay estiaje tenemos problemas. Hoy tenemos exceso porque estamos en época de lluvia, pero septiembre, octubre y noviembre tuvimos deficiencia. ¿Qué tan demorado sería la construcción de esa línea emergente desde Occidente? Mire, nosotros estamos trabajando en proyectos que sean más rápidos, que son proyectos solares. Queremos hacer un proyecto... los solares son mucho más rápidos. Eso en 2 años se termina, o antes. Proyectos termoeléctricos. Tenemos otro proyecto termoeléctrico botado en Machala, que no está operando, que también la empresa rusa lo dejó botado. Tenemos que retomar eso y ponerlo a producir. Pero no le cumplí, tenido que pagar las culpas del anterior gobierno. Es que eso es, Gonzalo, se nos dicen, no vemos obras. Pero nos ha tomado 2 años en resolver todos los problemas que nos dejaron pendientes. Lamentablemente es todo eso. Inconcluso, todo montones ficticios de tierra con algún objetivo. Y resolver los problemas toma tiempo, Gonzalo. Buscar salidas legales a todas esas cosas no se resuelve. Mire, tenemos una multa de más de 500 millones puesta a sopladora. No podemos monetizar ese proyecto hasta que se resuelva esto. Contraloría está revisando a ver si esa multa procede o no procede. Pero si había una multa del 5% hace que ya se dé por terminado un contrato unilateralmente por incumplimiento del contratista. Esto ha doblado el valor del proyecto en multas. No es el 5%. Es el doble del proyecto en multas. Esto debió haberse dado por terminado hace rato. Pero si uno mira, hay que analizar verdaderamente si las multas son procedentes o no. Porque al administrador de contratos se le ocurrió cargar la multa. ¿Es procedente o no? Analicemos si la empresa tiene o no tiene razón. O si el administrador de contratos tiene o no tiene razón. Y en ese punto estamos que no nos permite avanzar con este tipo de problemas. Las multas eran reaseguros que la administración Correa instalaba en el contrato precisamente para beneficiarse o para beneficiar a la empresa que no se mueva, que no se desquicie. Hay tantas cosas, yo oigo comentarios que no sé si son verdad o no, pero muchas veces dice, o me das tanto de comisión o te clavo la multa. Y como no le doy, clavo la multa, clavo la multa, clavo la multa. ¿Y usted tiene todavía funcionarios que están viviendo de eso? Espero que no. Espero que no. ¿Y porque si alguien puede avisarle que concurra a informarle? Por favor que me avisen. Ese señor, primero, no tiene trabajo dentro de las organizaciones. Y segundo, va a ser demandado inmediatamente. Pero necesito pruebas, Gonzalo. Lamentablemente, yo no puedo acusar a alguien sin pruebas. Y si la ciudadanía tiene pruebas, de favor pero que me desarmar las las famosas de Aperrín que tenemos en el Parlamento ecuatoriano no entienden de este tema, lamentablemente. Y entonces dejan pasar un descuido terrible, después se ponen en peleas. Qué grave, ¿no? Un país y una institucionalidad sin fiscalización. Se va al diablo. Se va al diablo.
Así es, Gonzalo. Ministro, muchas gracias. A usted, Gonzalo, muchas gracias. Un gusto conversar con usted. Pido a Dios por su salud. Señor ministro, porque usted es un hombre tan importante como el presidente Moreno, lo digo sin ningún obstáculo. Gracias, porque así Gonzalo. es.